Pues inicio. Bueno, primero de todo, dar el agradecimiento a los colegas de Aminogram Academy, de la parte de Latinoamérica, por la iniciativa de tener estas jornadas y también por el hecho de contar con nuestras aportaciones. Yo en estos momentos me encuentro en la ciudad de Barcelona, Cataluña, España, y estoy pues, agradecido y contento y satisfecho de poder compartir con ustedes esta línea de investigación que llevamos unos años realizando desde el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, concretamente desde la Escuela Catalana de Cine y Antropometría, y les voy a hablar sobre el vector de bioimpedancia y las aplicaciones en el músculo, muy orientadas desde la perspectiva del deporte y del ejercicio físico. Primero de todo, quisiera poder contextualizarles de qué estamos hablando. Fíjense, ¿cuáles son las evidencias si lo hacemos desde un punto de vista muy sencillito, entrando en el PubMed y poniendo como keyword bioimpedance? Ven que nos reporta directamente pues, más de 4.000 estudios. Sin embargo, cuando añadimos el ángulo de fase, de 4.000 bajamos a 400, a 400 estudios. Esto es la última década. Por lo tanto, véanse que a lo largo de estas jornadas hemos estado hablando de bioimpedancia, hemos estado hablando de ángulo de fase. Bien, la investigación actualmente en ángulo de fase es bastante menor, ¿de acuerdo? De hecho, un 10% únicamente. Pero avanzamos. Y si avanzando le ubico la palabra deporte, pasamos de 469 en el término global de bioimpedancia a 88 exclusivamente cuando estábamos hablando de ángulo de fase y deporte. Esto en buscadores de PubMed. Muy probablemente hay más literatura, pero en los últimos 10 años en el principal buscador de las ciencias médicas encontramos 88. Pero no es suficiente porque aquí les vamos a hablar de algo más que deporte y ángulo de fase. Por lo tanto, si añadimos músculo, vemos que estamos exclusivamente hablando de en los últimos 10 años de 31 estudios indexados en el PubMed. ¿Esto qué quiere decir? Que es una línea de investigación absolutamente novedosa, emergente y que tiene todavía muchos aspectos que superar y que en eso estamos los diferentes grupos de investigación a nivel mundial. ¿De acuerdo? Ese es el contexto general para que entiendan buena parte de mi orientación en la presentación y de los resultados preliminares de muchas de estas investigaciones. Bien, en nuestro grupo de investigación hace 2 añitos publicamos una revisión sistemática que les invito a poder leer para hacerse un estado actual sobre cómo está el estado del arte de esta investigación vinculada a la bioimpedancia muscular. Es de acceso abierto, por lo tanto, les animo a que se lo lean, ¿de acuerdo? Fíjense, de forma resumida, la literatura marca que la bioimpedancia a nivel muscular es sensible a las adaptaciones musculares que produce el ejercicio físico y el deporte. Ya veremos que es sensible a ello, pero que los motivos por los cuales es sensible todavía faltan dilucidarlos. Por lo tanto, hay un gran potencial como herramienta para el control de la carga en los deportistas, así como en el propio proceso de recuperación tras una lesión muscular. Ahora bien, el primer paso debe ser la estandarización de nuevos protocolos y ahora veremos el por qué, ¿de acuerdo? O sea, tiene mucho potencial, sin embargo, muchas son las limitaciones que deberemos superar y en ese sentido todavía debemos caminar hacia ello. Evidencias científicas que encontramos en esta revisión sistemática, que ya lo tienen aquí, pues hay estudios que se vinculan directamente sobre la función muscular. Normalmente en personas adultas, hay mucha más investigación en personas adultas que en jóvenes y, por supuesto, en deportistas. Enfermedades neuromusculares vinculadas, como el colega anteriormente nos ha podido ofrecer, de sarcopenia, fundamentalmente. Episodios cardiovasculares vinculados a ciertas patologías, también utilizamos el ángulo de fase como un elemento predictor o explicativo de dichos episodios. Estudios vinculados a la mortalidad de la población, seguimiento de lesiones, seguimiento de la carga de entrenamiento y ver hasta qué punto el ángulo de fase es sensible o no a una determinada carga de entrenamiento, a factores vinculados al rendimiento deportivo, con lo que estos temas son los que actualmente
la bioimpedancia a nivel muscular se está centrando, ¿de acuerdo? Aspectos clave que es importante que cada uno de ustedes entiendan. Esto ya lo saben porque se habrá diseminado correctamente a lo largo de a lo largo de todas las jornadas, ¿de acuerdo? Aunque partimos de la misma tecnología, de la misma señal, el reporte de los datos no es para nada el mismo cuando hablamos de bioimpedancia que cuando hablamos del análisis del vector de bioimpedancia, ¿de acuerdo? Si nos centramos en el vector, es un método de análisis que cuantifica directamente el ángulo de fase. Le llamamos ángulo de fase, que es la parte electrónica, me diría probablemente que básicamente es un ángulo de desfase, ¿de acuerdo? Pero bueno, ángulo de fase de bioimpedancia, reportando únicamente los valores raíz de la resistencia, la reactancia en ohms, conformando un vector bivariado. Por lo tanto, si me permiten, para mí es como un poquito rescatar lo que era la bioimpedancia y lo que es la conocida por todos, ¿no? El aparato o tecnología que nos reporta múltiples valores de composición corporal, de metabolismo basal, y parece que la parte, digamos, de mercado cada vez va a más indicadores. Lo que hace Viva es dar como 2 o 3 pasos atrás y decir, oye, vamos a utilizar los datos raíz sin poner ecuaciones de regresión, ecuaciones predictivas, ecuaciones explicativas, que no, ya conllevan de forma inherente un error, que los fabricantes se afanan por intentar ajustarlas de la mejor manera posible y, lógicamente, protegen por la confidencialidad de los datos la propia fórmula. Aquí Viva es más sincera, democratiza de alguna forma el reporte del dato bioeléctrico en el momento que te dice, no, no, yo opero con dato raíz, que es el ángulo de fase, la resistencia, la reactancia. Y como es una señal bivariada, es una señal, bueno, relativamente fácil de interpretar, ¿de acuerdo? Al menos desde un punto de vista semántico. Luego veremos que la fisiología deportiva lo hace bastante más complejo, ¿de acuerdo? De poder explicar los motivos por los cuales dicha señal bioeléctrica varía o no en función de uno u otro parámetro. Bien, aquí no me tengo que extender, era lo que les he comentado antes. Está la parte de los análisis y los reportes de múltiples datos, que no es que yo los niegue, o sea, creo que reportan datos interesantes y que se tienen que valorar muy positivamente, sobre todo desde un punto de vista asistencial y desde un punto de vista de investigación pura de fisiología, en este caso del ejercicio físico. Cada vez más yo creo que la tendencia va a ser ir a los datos raíz y reportar el análisis del vector de bioimpedancia. Buenas tardes. Importante, Viva se basa fundamentalmente en la cuantificación de valores directos, como hemos dicho, pero luego lo reporta en relación a unos datos de referencia, que son las elipses de tolerancia. Elipses de tolerancia que vendrían a ser una especie como de percentiles, 50, 75 y 95, que claro, se han extraído previamente de otros estudios. Esto es importante decirlo porque cuando nosotros comparamos nuestros valores medidos con cualquier aparato en relación a elipses de referencia de otros... Disculpen, pero alguno de ustedes tiene el micro encendido y se cruza con mi voz y me impide hablar con confortabilidad. Si podemos apagar los micros, me será mucho más fácil. Listo, doctor. Ya. Ahora sí. Muy bien, entonces, estos percentiles corresponden a datos de referencia. Datos de referencia que normalmente se han extraído el 90% de los datos a día de hoy con aparatos, digamos, de la marca Aker, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir nada, simplemente quiere decir que cuando yo analizo con cualquier otro sistema datos de bioimpedancia, lo puedo hacer, pero es necesario ir acumulando estudios, generando más estudios para que cuando yo pueda comparar mis datos con los de población de referencia estén hechos exactamente con los mismos aparatos, porque diferentes aparatos generan diferentes resultados. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, Viva solo se puede utilizar con aparatos fase sensitivos, es decir, que reportan, que valoran la reactancia.
y que sean monofrecuencia tetrapolares y que coloquen al sujeto en decúbito supino. Así se han validado los estudios previos en el ámbito clínico y así, por lo tanto, es como se deben realizar los otros. En este caso, los aparatos que pongo aquí, que uno es el ACR, que es el de toda la vida de referencia, y novedades importantes que están saliendo al mercado, como la Aminogram Video Expert 3, permiten este tipo de medición. Por lo tanto, en ese sentido, es importante contemplar la, la necesidad de ser riguroso con la metodología de uso y los aparatos que se utilizan. Luego, otro aspecto importante que tienen que entender la complejidad de lo que estamos abordando, ¿no? O sea, si verdaderamente entendemos que el agua no es realmente la conductora, sino que son los solutos que el agua lleva, la concentración iónica, los que realmente son los conductores, que en este caso la célula muscular o la célula en general se regula en base a la bomba sodio-potasio, entenderemos que el hecho de la deshidratación en el deporte, sea a nivel general, orgánica o a nivel muscular, la capacidad que tiene Viva de ser sensible a ello lo es. Ahora bien, la explicación por la cual Viva se modifica por una deshidratación localizada a nivel muscular o a nivel global en el cuerpo humano, tras un ejercicio, es un territorio actualmente inexplorado. Es decir, no hay estudios de validación en el deporte que certifiquen el motivo por el cual exactamente, ¿de acuerdo? El ángulo de fase puede variar en función de un motivo u otro, un motivo, un protocolo u otro de ejercicio físico. Esto es importante, ¿de acuerdo? Viva es un análisis que está validado científicamente, por supuesto que sí, pero en el ámbito clínico. Las primeras validaciones vinieron de la parte de la hemodiálisis, que actualmente se utiliza de forma recurrente, ¿de acuerdo? O sea, está instaurado. Pero ¿qué pasa? Que el proceso de hidratación, sobrehidratación, deshidratación, etcétera, es un proceso afisiológico. Aquí la reactancia poco tiene que jugar y fundamentalmente nos basamos en la parte de alargamiento o recortamiento del vector por la variable de la resistencia, ¿de acuerdo? Claro, en el deporte no es así. En el deporte yo me deshidrato porque se produce una serie de adaptaciones del cuerpo, adaptaciones celulares, y por lo tanto no puedo comparar una cosa con la otra. Si no la puedo comparar, ¿eso qué quiere decir? Que verdaderamente me sirve Viva para detectar cambios en la deshidratación fisiológica en el ámbito deportivo. La ciencia actualmente, nuestros estudios y de los otros equipos nos dicen que sí, sí es sensible a ello. Ahora bien, el motivo, el motivo exacto por el cual es sensible o no a ello, a día de hoy, como les he comentado, todavía son estudios que nos faltan por descubrir o hacer determinados modelos en laboratorio que a día de hoy no se han realizado. Pues les pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Cuando hay un cambio de fluidos fisiológico, la célula, digamos, se mantiene igual tanto en el pre como en el post, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el deporte no. En el deporte, después de un proceso de ejercicio físico, normalmente hay una vasodilatación. La célula se expande, ¿de acuerdo? Entra más contenido intracelular, la membrana celular se vuelve como más fina, ¿de acuerdo? Y eso altera tanto la reactancia, su capacidad de absorber y contener la energía, como la propia conductividad de dentro. Los solutos cambian. Por lo tanto, la complejidad en el deporte es que no es solo la cantidad de agua que se pierde, sino la concentración, entiéndome, la calidad con la que queda al final la concentración iónica que ello repercute. Y a día de hoy, de nuevo, esto es un explorer. Fíjense, esto que lo saben perfectamente, pero para contextualizar lo que acabo diciendo, ¿no? O sea, si la resistencia es la oposición generada por los fluidos corporales, por lo tanto, resistencia siempre asociada a fluidos, en función de su cantidad, que sí, y su grado de concentración iónica, intra y extra. Y esto de ejercicio físico es precisamente lo que genera adaptaciones. O sea, el ejercicio físico expone eh, el equilibrio iónico intra y extracelular. Por lo tanto, aquí deberíamos hacer estudios con marcadores claramente fisiológicos versus la bioimpedancia en situación de laboratorio. ¿De acuerdo?
Luego tenemos la reactancia, que ya saben ustedes, que es la oposición generada por la membrana celular de los tejidos corporales en función de su cantidad, la densidad y el estado bioquímico, circunstancia que el ejercicio físico también modifica. ¿De acuerdo? Bien, el ángulo de fase, como bien saben ustedes, es un vector bivariado, por lo tanto, depende de la resistencia a la reactancia, fundamentalmente de esta segunda variable, pues viene condicionado por el comportamiento tanto de la resistencia como de la reactancia. Les voy a poner un ejemplo de lo que nos ocurrió, no a nivel muscular, pero sí a nivel de orgánico, de deshidratación orgánica, en el primer estudio que nosotros realizamos en nuestro laboratorio hace ya bastantes años, ¿de acuerdo? Finalmente lo publicamos, pero tuvimos problemas con limitaciones por lo que les vamos a contar ahora. Miren, tenemos pues el gráfico típico de reactancia y resistencia. La reactancia se asocia con la masa celular y la resistencia con el agua. Bien. Medimos a las 6 de la mañana antes de que iniciaran un ultra trail, ¿de acuerdo? A una serie de deportistas. Por lo tanto, teníamos bien caracterizados sus vectores de bioimpedancia, tanto de resistencia como reactancia. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis es que tras 8, 9 o 12 horas de ejercicio, ellos no hubieran podido compensar por hidratación o por nutrición todo aquello que hubieran perdido. Por lo tanto, esperábamos una gran deshidratación, ¿de acuerdo? Bien, una gran deshidratación por la parte, digamos, del agua y por la parte de la masa celular esperábamos un gran compromiso, es decir, una gran afectación a nivel celular. Esperábamos que verdaderamente, sobre todo a nivel de masa muscular, hubiera mucha destrucción, mucho daño muscular, circunstancia que se corrobora después con la cinética a las 24, sobre todo 48 horas de las DPKs. Por lo tanto, si esperábamos deshidratación, quiere decir que esperábamos que la resistencia aumentara significativamente, porque el deportista está más seco. Si está más seco, es más resistente. Por lo tanto, la resistencia que aumentara significativamente. Y por lo tanto, y por otra parte, la reactancia que esperábamos. Si la membrana celular está tocada, se ha visto muy comprometida y está muy dañada, es menos capaz de aguantar, de soportar esa capacidad de almacenar energía. Por lo tanto, esperábamos que bajara significativamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros esperábamos en nuestro estudio. Bien, una vez acabada la carrera, el resultado final, el real, fue este. Claro, ¿qué ocurre? Verdaderamente pasó lo que nuestra hipótesis sugería, pero no lo hizo de forma significativa. Es decir, aumentó la resistencia y bajó la reactancia, pero no en los valores que verdaderamente nos esperábamos. ¿Por qué? Pues porque la temperatura corporal a la que nosotros medimos a nuestros deportistas a nivel basal de ejercicio era una. Pero, ¿qué ocurre cuando un deportista, después de 8 horas, acaba una competición? Pues que su temperatura corporal, entienden ustedes, que es superior, que hay mucho riego sanguíneo, flujo sanguíneo, y que se produce una vasodilatación. Esa vasodilatación y ese calor, esa temperatura, hace que la conductividad sea mayor. Por lo tanto, hay una sobrecompensación que de alguna forma nos lleva a estos resultados. ¿Esto qué hace? Esto hace entender que para los estudios pre-post ejercicio, la utilización de la bioimpedancia tiene que hacerse con toda la cautela posible, porque tendrían que llegar el pre y el post, tendrían que tener situaciones, sobre todo de temperatura corporal y de riego sanguíneo, semejantes, por lo menos semejantes, ¿de acuerdo? Estudios posteriores demostraron que una ducha fría durante 10-12 minutos mantenida a la temperatura que buenamente pueda el deportista, puede llevarnos a esos valores para poder ahí hacer la bioimpedancia. Pero el problema, ¿cuál es? Nosotros somos un grupo de investigación en Barcelona que hacemos una investigación aplicada. Es decir, no le vamos a decir a un deportista que se espere después de haber corrido pues eso, 8 horas, que se haga una ducha fría de 10 minutos, que sobre todo no beba nada, porque para el estudio es importante que cuando acabe la competición le podamos medir de esa manera. O sea, le complico la vida para poder demostrar una determinada adaptación. Era lo contrario. Nosotros queríamos un instrumento que verdaderamente fuera práctico y válido para la praxis
en este caso, Ultra Trails y de los propios entrenadores, ¿de acuerdo? Entonces, en estudios pre-post, ¿la bioimpedancia es factible? Sí, pero teniendo en cuenta que las temperaturas pre y post y por lo tanto con ello el flujo sanguíneo deberían de poder estandarizarse, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que voy a coger la bioimpedancia y la voy a lanzar desde un punto de vista metodológico. No. Y les pondré más ejemplos de sus bondades, ¿de acuerdo? En otras transparencias que vendrán ahora, pero sí que es importante que puedan entender la complejidad la complejidad que tiene una ciencia vinculada a las ciencias del deporte con el máximo rigor metodológico. Bien, otros puntos clave que son limitaciones. Todo el mundo tiene claro, porque los fabricantes así lo tipifican, cuál es el protocolo de estandarización de la colocación de los electrodos, ¿de acuerdo? En el whole body, es decir, en el cuerpo completo, no hay problema. Pero cuando entramos a nivel localizado, dónde colocar los electrodos, aquí cada estudio plantea diferentes opciones, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos de una determinada manera, hemos acabado en otra, hay otros estudios que van por otra parte. Por lo tanto, claro, hasta que no se estandarice esta colocación de los electrodos, pues parece razonable que de alguna forma u otra la comparación interestudios tenga que ser a día de hoy pues bueno, puesta un poco en cuarentena, ¿no? Nosotros les damos una idea que está siguiendo nuestro grupo de investigación en los últimos estudios que vamos a publicar en breve. Parece razonable que si hay mucha literatura en el ámbito, sobre todo de la biomecánica muscular y de la biomecánica vinculada al ejercicio físico, de los estudios que hacen lo contrario, que captan la señal, la electromiografía, que hay unas guías básicas de dónde colocar exactamente los electrodos para recibir la señal bioeléctrica del músculo. Pues nuestra lógica nos hizo pensar que de la misma manera que hay una guía de electromiografía, la colocación de los electrodos en bioimpedancia a nivel muscular localizado podría tener sentido seguir exactamente la misma guía, ¿de acuerdo? Y en eso estamos haciendo algunos estudios que en breve saldrán al público. A más limitaciones, los estudios actualmente son muy heterogéneos a nivel del músculo analizado, del sexo utilizado, de la edad, del dispositivo. En definitiva, a día de hoy no hay datos suficientes para tener estudios como para poder valorar comparaciones. Es un reto que tiene la ciencia y que bueno, nosotros y otros equipos de investigación pues estamos en ello. Aspectos importantes que tienen que conocer que se saben actualmente, que la literatura, digamos, cuando no se vincula a un ámbito directamente vinculado al deporte, se sabe, ¿no? Y es que el ángulo de fase se reduce con la edad. Esto lo saben, lo habrán tratado a lo largo de estas jornadas, claramente es un indicador de salud. A más edad, menos ángulo de fase. A continuación les expongo algunos de los estudios propios que hemos publicado a lo largo de los últimos años y que van vinculados específicamente al ámbito muscular. ¿De acuerdo? Miren, este es un estudio que hicimos con una serie de jugadores de hockey de patines sobre ruedas. Medimos antes, después y a las 24 horas bioimpedancia con análisis sanguíneo para extraer las CTKs. Y vimos la cinética, el comportamiento de las variables bioeléctricas con la creatinokinasa antes, después y a las 24 horas. Y encontramos que hay una muy elevada correlación entre el comportamiento de las CPKs y de la resistencia. Cosa que nos sorprendió, porque, claro, si las CPKs es uno de los indicadores de daño muscular más utilizados o más reconocidos. Por tanto, si es daño muscular, esperábamos que la reactancia fuera la que de alguna forma tuviera algún tipo de relación, ¿no? con estos cambios. Y sin embargo, no. La reactancia en este sentido no nos dio bueno, una explicación, una corrección con el comportamiento de las CPKs y sí que nos dio la resistencia. Esto nos hizo pensar, cosa que hemos ido corroborando también a lo largo del tiempo, que aquí lo que ocurre también muchas veces es una redistribución de fluidos a nivel muscular
de la cual la resistencia es muy sensible y que sí que parece tener una relación directa con la parte de fatiga muscular detectada desde la perspectiva de la bioimpedancia. Este es uno de los estudios más bonitos que hemos podido hacer. Es un follow-up del Giro de Italia con un equipo profesional durante 3 semanas. Y aquí fíjense las limitaciones que les he comentado antes del pre-post. Aquí quedan mucho más limpias y la calidad del dato es muy elevada porque cogíamos al equipo profesional de ciclistas y los medimos antes de empezar el Giro, a la primera semana, a la segunda y al final, ¿de acuerdo? De forma que teníamos un follow-up, un seguimiento durante 3 semanas. Claro, siempre los medíamos a las 6 de la mañana, habiendo defecado, habiendo orinado, sin haber desayunado, almorzado todavía, y había la parte mitológica y la parte de bioimpedancia. Por lo tanto, aquí no había ningún tipo de adaptación, perdón, ningún tipo de factor de confusión que podría alterar la calidad del dato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tipo de diseños para el seguimiento de la bioimpedancia sí que verdaderamente es muy válido, ¿no? Resultados. Viva parece ser lo suficientemente sensible para detectar los cambios de hidratación inducidos por una carrera de ciclista de varias etapas. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si Viva pudiera establecerse como un elemento, como una señal codiagnóstica de carga de entrenamiento, de procesos de deshidratación, ostras, pues a lo mejor no todo el mundo se puede permitir tener que pinchar a la gente los datos hematológicos para poder reportar esos datos. Por lo tanto, un poquito lo que estamos haciendo es intentar coger los datos hematológicos, ver si Viva tiene la sensibilidad de tener una elevada correlación en el comportamiento de las variables hematológicas a lo largo del tiempo, y si lo corroboramos, de alguna forma estamos validando que se comporta de la misma manera que se comportan los marcadores estandarizados, ¿no? Y eso permitiría algún día o en algún momento pues no tener que pinchar y utilizar única y exclusivamente Viva en aquellos equipos que en forma más modesta no se puedan permitir, digamos, pues lo que otros equipos profesionales sí que pueden hacer, ¿de acuerdo? La cinética bioeléctrica del vector de bioimpedancia del cuerpo entero coincide y se relaciona con algunos biomarcadores hematológicos de hidratación. Los estudios preliminares, ¿de acuerdo?, previamente validado en entornos clínicos para detectar cambios de hidratación inducidos por carreras de ciclistas. Eso está ahí, ¿de acuerdo? Y luego el tema muscular. Fíjense, ML Viva es muscle Viva, ¿de acuerdo? También parece ser sensible a los cambios musculares locales por el ejercicio, a pesar de que se necesita mucha investigación para comprender mejor la razón de los cambios bioeléctricos. Claro, necesitamos entender el por qué cambia. Sabemos que cambia, pero todavía hacen falta estudios donde podamos entrar verdaderamente en la fibra muscular. Estamos hablando de posibles estudios pre-post con biopsias y ver hasta qué punto ese músculo se ha adaptado de una determinada manera y nosotros verdaderamente la señal bioeléctrica tiene relación o no con directamente la marcación, el biomarcador que yo necesito utilizar. Este estudio no es nuestro y es uno de los estudios pioneros a nivel mundial y un estudio de referencia de la doctora Alexandra Escolar, realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña, de los cuales hemos aprendido muchos, tanto de la doctora Escolar como de los estudios que ha ido realizando y sigue realizando. Y fíjense, o sea, la novedad de todo esto del 2013. Y es un estudio que a día de hoy es absolutamente novedoso, ¿de acuerdo? Miren, aquí hay una serie de casos, concretamente 3 casos. Les voy a explicar el primero para que ustedes me entiendan. Ven que tenemos un gráfico que pone lesión grado 3 y en este caso, como ven, es un gastrocnemio externo. Se produce una rotura, ¿eh? La rotura es la lesión. Luego tenemos 13 días post cirugía, vuelven a hacer resonancia magnética, vuelven a hacer bioimpedancia. A los 16 días otra vez contraponen resonancia, bioimpedancia. A los 30 días, a los 75 días y cuando ya no hay lesión. ¿De acuerdo? A los 75 días es el RTP, el Return to Play. Entonces, fíjense, el vector negro, ¿de acuerdo?, el más prominente, es cuando no tengo lesión. ¿De acuerdo? Fíjense en el momento en que me lesiono.
¿Dónde se va el vector? Observan que la resistencia ha disminuido. ¿Por qué disminuye la resistencia? Porque la rotura genera un edema y ese edema hace que en esa zona la conductividad sea mayor. Por lo tanto, si la conductividad es mayor, la resistencia es menor. ¿De acuerdo? Y por otra parte, ¿qué ocurre a nivel de fibra muscular? Que hay un destropicio, se rompen las cosas, ¿no? Bueno, esa rotura genera una reducción de la reactancia. La integridad celular se ha visto francamente comprometida. Bien, desde el vector que vemos de non-injury hasta el cuadradito de injury, ven un poquito cómo evoluciona, ¿de acuerdo? El vector de bioimpedancia y cómo se va situando poco a poco a cómo verdaderamente sensible a los cambios que la resonancia magnética va detectando y que se constatan al final con el return to play. Por lo tanto, parece ser que hay un grado de sensibilidad elevado de la señal bioeléctrica en relación a el marcador de referencia, que es la resonancia magnética. En ese sentido, incluso la doctora Nescolar y sus colaboradores comentaban que incluso la bioimpedancia todavía no acababa de estar, o sea, ya se había dado reto to play por resonancia magnética y que y que la bioimpedancia todavía no acababa el vector de estar del todo ajustado a lo que era antes. Y se planteaba la posibilidad de que la propia bioimpedancia hasta cierto punto pudiera ser incluso en determinados momentos más sensible que la propia resonancia magnética, que no deja de tener un componente, digamos, de análisis por la imagen visual. Aquí está el estudio. Eh, Otra línea de investigación importante que estamos iniciando nosotros en nuestro laboratorio a nivel de músculo es si verdaderamente la fatiga muscular, medida en este caso por electromiografía y por aspectos de dinamometría, tiene su correlación con el comportamiento de la bioimpedancia. ¿De acuerdo? Estamos realizando un estudio piloto. Y fíjense, ¿no? La señal bioeléctrica parece ser sensible a los cambios producidos por una contracción isométrica máxima de 35 segundos. La reducción de los valores de MG y de la fuerza van acompañados de una reducción de los valores de resistencia y de la resistencia, por supuesto, normalizada por la estatura. Esta reducción de los valores de R podrían estar relacionados con una redistribución aguda de fluidos localizada en el vientre muscular en el momento de generar esos 35 segundos de una contracción voluntaria máxima isométrica, ¿de acuerdo? La redistribución de los fluidos. El aumento de la concentración de fluidos en el músculo lo haría más conductivo, por lo tanto menos resistente. Este fenómeno descartaría en un principio la hipótesis de un aumento de los valores de R debido a la vasoconstricción, normalmente generada por toda activación muscular isométrica. Claro, aquí no paramos de hipotetizar, pero ¿qué nos falta? Nos falta, digamos, la parte en que nosotros podamos constatar que verdaderamente el músculo se está comportando. ¿Hay vasoconstricción o no hay vasoconstricción? ¿Hay la redistribución de fluidos o no las hay? Bueno, son, digamos, anotaciones que nosotros vamos haciendo y que nos requerirán estudios metodológicamente algo más complejos, para no decir bastante más complejos. Es necesario, por lo tanto, seguir investigando este fenómeno, ya que en el proceso de fatiga muscular, los metabolitos como el ácido láctico y los iones de calcio que se concentran en el músculo podrían también afectar la señal bioeléctrica, incluyendo nuevos comportamientos también de la reactancia. Ya les anticipo que el gran reto en la fisiología del deporte vinculada con estudios de Viva va a ser en los próximos años determinar el porqué del comportamiento de la reactancia. La reactancia en el ámbito de las ciencias del deporte es una variable de las dos poco no tan estudiada como la resistencia. Tiene una explicación mucho más compleja a nivel de fisiología muscular. Eh, También precisamente es la variable que entre aparatos más se diferencia. Y esto es importante porque el ángulo de fase depende mucho de la reactancia y en ese sentido también es un reto para todos establecer los mecanismos por los cuales de explicación de esta variable en relación al ejercicio físico. Bien. Ya para finalizar, bueno, les invito a todos ustedes a que si tienen interés por esta línea de investigación, si quieren aportar estudios, generar una red de investigación junto con nosotros. Para nosotros el conocimiento es libre y es de todos, no nos lo quedamos para nosotros, todo lo contrario, queremos colaborar
Eh, Estamos haciendo una línea muy importante de estudios en deportes de resistencia. No sé si conocen a este deportista que está en la tercera foto, en el fondo de izquierda a derecha, que es Kilian Jornet, que en su día nos ayudó y seguimos colaborando con equipos nacionales, etcétera, etcétera. Estamos muy interesados en la investigación con la mujer, porque desgraciadamente sabemos que es complejo, pero donde otros ven dificultades, nosotros vemos un mayor reto. Y en ese sentido, creo que la mujer se merece que el nivel de investigación, tanto en volumen como en calidad, esté a la par del de los hombres. Y en el aspecto de la composición corporal en general, vinculada al ejercicio físico y la bioimpedancia, su complejidad, por unos factores que ustedes ya conocen, hacen que se produzca menos investigación y nosotros queremos darle la vuelta a esto. Y en principio espero haber tenido la capacidad de haber sintetizado cuál es el estado del arte de esta línea de investigación con algunas cositas sencillas y creo que en el poco tiempo que hemos tenido espero haber tenido esa capacidad. Agradeciendo de antemano de nuevo al profesor Uribe el hecho de invitarme y de contar conmigo y también a los colegas de toda la Academia de Minograma en Latinoamérica. Muchas gracias.